doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando lo leemos en la versión NBI, lo dice de una manera un poquito diferente. Nos dice, levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Inclinemos nuestro rostro esta tarde, vamos a orar a nuestro Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa, Señor. Te damos gracias por los servicios anteriores, así también como los que todavía faltan. Que seas tú, Señor, glorificándote acá en tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para la enseñanza del día de hoy. Así también, Señor, te pedimos por aquellos amigos que nos visitan por primera vez. Que seas tú, Señor, transformando sus vidas el día de hoy. Así también te damos gracias por cada una de tus bendiciones y por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como les decía, pues la meditación de hoy la hemos titulado La enfermedad que nos une. La enfermedad que nos une. Usted quizás, si le gusta leer bastante, se ha dado cuenta que en este capítulo que acabamos de leer, el 17, sale un tema muy importante que es los temas de los 10 leprosos. Cuando nosotros nos adentramos un poquito en lo que es la meditación, el objetivo que yo tengo esta tarde es recordarle que reconozcamos lo esencial de que es la fe en nuestra vida. Así también que no solamente tenemos la fe para experimentar bendiciones temporales, sino también para experimentar la salvación profunda por la sangre de nuestro Salvador. Cuando nosotros leemos el capítulo 11, nos damos cuenta, y se lo leo rápidamente, que decía, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Mientras iba de camino a Jerusalén, realiza milagros de sanidad, donde estaban esos 10 leprosos en este pueblo anónimo. Donde Jesús fuese, él siempre se encontraba una ocasión para él poder ejercitar su infinita compasión y poder. Y él estaba siempre buscando a todos aquellos que estaban angustiados, desesperados, consciente de que él era todo suficiente para poder suplir cada una de nuestras necesidades. Esto, pues obviamente nos da a entender que él cumplía aquella palabra que declaró en la sinagoga en Nazaret. Si usted gusta buscarlo en su casa para anotarlo, es Lucas del 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros iniciamos en este tema, nos damos cuenta de que son 10 personas las cuales se le acercan de una manera desesperada, de una manera quizás ya cansados de tener la enfermedad que ellos tenían. Pero para que nosotros podamos entrar en materia, cabe hacer la comparación de lo que pudiese haber sido la lepra en ese entonces, como lo continúa siendo también, pero para nosotros lo podemos comparar como fue el COVID-19. El COVID-19, cuando nosotros salíamos positivos a esto, pues obviamente teníamos que vivir en una cuarentena. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que se desarrolla en la historia, nos damos cuenta que aquellos que tenían esta enfermedad de lepra tenían un procedimiento por el cual ellos tenían que pasar para poder dar a conocer lo que ellos tenían. El día de hoy, si no me equivoco, entre 7 o el culto de las 9, mi padre estuvo hablando de eso de la túnica de colores. Y la túnica de colores era para identificar lo que uno tenía y lo que uno era. Pues en el caso de estos que estaban enfermos, pues ellos obviamente tenían que andar con una campanita diciendo impuro, 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 para que toda la gente se alejara de ellos, ya que esta enfermedad se pasaba de una manera tan fácil como es que nosotros tengamos una conversación frente a frente. Y entra por el ojo. Y cuando yo quiero enfatizar el título de esta prédica, que es la enfermedad que nos une, podemos llegar a comparar la lepra que los unía a ellos, a estos 10, de los cuales 9 eran judíos y 1 era samaritano. Pero cuando están en el problema, pues obviamente tuvieron que aprender a vivir juntos. Tenían que aprender a vivir fuera de su ciudad, salía fuera del campamento de Israel porque estaban contaminados. Nadie quería a alguien que tuviese esta enfermedad cerca, ya que era muy grave y era muy contagiosa.
Y lo podemos comparar como nos sucedió a nosotros hace un par de años con el COVID-19, que todos andábamos con miedo, todos andábamos con mascarillas. Muchas de las personas que estaban acá quizás no creían ni siquiera en el COVID, decían, no, eso es algo inventado por el hombre, y veían los resultados, mucha gente falleciendo, mucha gente que se fue de su iglesia también, y muchos aún decían, no, eso no es real, eso es algo inventado por el hombre. Pues eso es lo que nos sucede a nosotros con el pecado. Nos entra por el ojo, se nos es atractivo por el ojo, y poco a poco empieza a hacer efecto en nosotros. Nosotros, al igual que aquellos que tenían la lepra, como inicia, es que se pasa por la saliva. Tal vez se le fue ahí un poquito al hermano hablando con usted y le cayó, ¿verdad? Uno se limpia, pues uno ya está contagiado, en este caso de la lepra. Y así de peligroso era esto. Pero empezaba, cuando la enfermedad se desarrollaba, pues obviamente al principio uno no se daba cuenta que tenía la enfermedad. Poco a poco en el proceso, indagando un poco más acerca de lo que la lepra hace en nosotros, los humanos, pues empieza a hacer algo por dentro de nosotros, hasta que luego llega a nuestra piel. Y empieza la rascadera, la desesperación, y si vemos un poquito más, nos damos cuenta de que ellos utilizaban hasta la ceniza, porque la ceniza era la ceniza fría, lo más puro, y eso era lo que ellos se ponían encima, para tener un poquito de paz, para quitarse esa picazón. Pues esa misma lepra, esa misma enfermedad, es la misma enfermedad que te une a ti y a mí, que es el pecado. Es una lepra espiritual que está en nosotros. ¿Y cómo podemos combatirla? Pues no podemos combatirla haciendo las cosas con nuestras maneras o con nuestras fuerzas, sino que tenemos que poner las cosas en las manos de Dios, pero tenemos que hacer su voluntad. Porque en esta historia hablábamos de que 9 de ellos eran judíos, uno de ellos era samaritano. Si nos adentramos un poco más y se pregunta usted quiénes eran esos samaritanos, pues eran judíos que se habían mezclado con otras razas. Ellos también pues eran considerados enemigos, creían en las escrituras, pero ellos creían solamente en el Pentateuco, a diferencia de los judíos. También adoraban al Dios de los judíos en el monte Gerizim y no en Jerusalén, como los judíos tenían por hacerlo. Entonces esto los separaba a ellos. Pero cuando llegó el momento de que están contagiados de lepra, tuvieron que aprender a vivir juntos. Ahí ya no existía una separación, ahí ya no existía de que tú crees en esto, yo creo en aquello. Tenían la misma necesidad y la misma necedad, que era ser sanados de esa enfermedad tan terrible que es la lepra. La lepra se le conoce como una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, también conocida, más común, como un bacilo de Hansen. Y el bacilo de Hansen se reproduce muy despacio, y el periodo promedio de incubación de esto, o los inicios de los signos o síntomas de la enfermedad, es de aproximadamente 5 años. Entonces puede suceder, al igual que a nosotros nos pasa como cristianos, que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero quizás no es así, porque estamos contaminados. No nos hemos dado cuenta que tenemos la enfermedad, y esa enfermedad es el pecado dentro de ti y de mí. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de que hemos sido infectados, de que hemos sido ya tenido esta enfermedad al igual que ellos, esto provoca una insensibilidad dentro de nosotros. Y esa misma insensibilidad que ellos sentían por medio de la lepra es la misma insensibilidad que tú y yo sentimos por medio del pecado. Porque seguimos pecando y pecamos deliberadamente. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la voluntad de Dios. Y es cuando empezamos a tener los problemas. Porque como no sentimos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, a quienes estamos dañando, a quienes estamos ofendiendo. Empezamos a hacer cosas deliberadamente y a pecar deliberadamente sin darnos cuenta de que nosotros también somos parte del problema. Y yo no he venido a regañarlo ni nada, sino también a decírmelo a mí mismo. Porque cuando andamos con personas que no nos ayudan a crecer, cuando andamos con personas que no nos acercan más a Dios, dentro de ti y de mí, empieza a crecer esa insensibilidad. Y empezamos a tener esa insensibilidad contra Dios, contra su palabra, contra la oración, contra su comunión. Y su comunión, en vez de crecer, decrece. Y empezamos a tener los problemas. Pero quiero también leer
esta tarde en Mateo 7:3, que nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En la NBI nos dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Debemos entender que es fácil juzgar a otros, pero es bien difícil juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros tendemos a señalar, tendemos a decir aquel hace aquello, pero no nos damos cuenta que nosotros también somos parte del problema. Y en esta historia vemos a esos 10 leprosos que se acercan desesperadamente al Señor, pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que les sanara, porque ya no podían hacer nada al respecto, habían sido desechados de donde ellos estaban, vivían fuera. Y hay un proceso también de las personas que eran infectadas, y lo puede encontrar en Levítico, y habla de eso en los capítulos, de cómo tenía que ser el proceso para ellos poder ser purificados nuevamente. Imagínense todos estos que estaban enfermos, desesperados. Yo no sé cómo se sentirá, yo nunca he tenido dengue, gracias a Dios, pero dicen que es una enfermedad horrible, desesperado, que dolor de cuerpo, y estos llegaron a tener esta desesperación tan grande que se le acercaron. Pero nos damos cuenta de que solo fue uno de ellos el que regresó y fue agradecido. Cuando vemos a lo largo de la historia, vemos de que el Señor les habla y les dice exactamente lo que tienen que hacer y les dice que se presenten. Y mientras van en camino, pues ellos son sanados. Pero 9 de ellos se fueron, solamente uno regresó. Y adivinen quién fue: el samaritano. La persona con la cual quizás menos esperaban agradecimiento, menos esperaban que fuera el que regresara, regresó a darle gracias al Señor. Y muchos de nosotros a veces queremos solo las bendiciones de Dios, o nos lucramos, por así decirlo, de las bendiciones de Dios, pero se nos olvida darle gracias a aquel que permitió esa bendición en tu vida. Y cuando nosotros vemos esta gran lección que ellos nos dan, o mejor dicho, el samaritano nos da, es que él se regresó, a pesar de que había sido sanado, y se acercó a darle gracias de una manera inexplicable, con gracia, con danza, feliz. Yo me recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de ir a ver un partido de la selección. Yo no soy mucho de fútbol, siempre he sido más de básquetbol o de algún otro deporte, pero siempre me ha gustado verlo o jugarlo. Y recuerdo que estábamos en el colegio todavía, y pues estábamos en el colegio y estaba de compañero con el hijo del pastor Alejandro Martínez, que le decíamos Chele de cariño. Creo que todavía le dicen así muchos. Y recuerdo que él fue el que me dijo una vez: hey, ¿no quieres ir a ver un partido de la selección? Yo jamás había estado en un partido de la selecta. Y eran esos tiempos de que la selección se vendía, ¿verdad? Mi hermano, lastimosamente, estábamos ilusionados. Pero en esos momentos, yo recuerdo, y él me dijo: vamos a ir tal día. Y recuerdo que fuimos al estadio y estaba lleno. Y para la mejor experiencia, pues nos fuimos a Sol. Y nos fuimos a meter ahí al mero relajo de la gente. Y estábamos ahí disfrutando y todo. Y recuerdo en esos momentos de cuando la barra se ponía con todo, una emoción de toda la gente. Imagínense la emoción que tenía él. La emoción que tenía él cuando estaba presente, ya había sido sanado. Y había sido sanado no solamente físicamente, sino que había sido sanado espiritualmente. Pero de esos 10, solo uno logró hacerlo. Y solo uno fue el que dio gracias. Acá, en esta enseñanza, podemos ver el poder de la fe. Porque la sanación de este leproso fue el resultado de su fe. Pero no solo fue sanado físicamente, sino que Jesús le dice: tu fe te ha salvado, lo que implica una transformación espiritual más allá de la curación física. Y esto nos enseña que la fe es esencial, no solo para recibir las bendiciones de Dios, sino también para experimentar una salvación profunda. Y nosotros debemos de entender también la importancia de la gratitud. En esta parte nosotros vemos cómo resalta la acción de agradecer. Aunque los 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresó a darle gracias al Señor Jesucristo. Y la gratitud es una actitud fundamental en nuestra relación con Dios. Jesús destaca la diferencia entre el que agradece y el que toma la bendición
sin reconocer al dador. Y eso pasa mucho hoy en día. Oramos, y quizás no oramos ni siquiera para dar gracias, sino que oramos solamente para pedir. Y pedimos, y en algún momento hemos recibido la bendición, pero se nos olvida reconocer al dador de esa bendición. El papel de humildad que tuvo el leproso samaritano, que era considerado un extranjero y de una nación no judía, muestra humildad al regresar y agradecer a Jesús. También vemos que él pone su cabeza o su cara en el suelo en manera de humillación o de respeto. Y la humildad acá aprendemos nosotros que es una virtud que abre las puertas para recibir no solo sanidad, sino la salvación. A lo que yo quiero llegar, quizás para aquellos que son más jóvenes y tendrán miedo y dirán, yo he pecado, yo he hecho aquello, pues déjeme decirle de que aún la persona que usted tiene en un pedestal tiene necesidad del Señor. Así como usted y yo tenemos necesidad, porque somos pecadores por naturaleza. Y nosotros debemos de entender que la humildad siempre va a ser una virtud que nos va a abrir puertas cuando nosotros somos agradecidos también con el Señor. Eso empieza a abrir las puertas de los cielos para tus bendiciones. Y no es necesario que yo se lo diga, experiméntelo usted. Haga su research, como nosotros decimos. Este versículo también es un recordatorio para nosotros de la importancia que viene siendo la fe, la gratitud y la humildad en nuestra vida cristiana. Yo aquí puedo aprender de que, como nos lo dice Hebreos 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A toda la humanidad, al final, nos une la lepra del pecado, y es esa la enfermedad que nos une. Pero ¿cómo podemos luchar con esto? Nosotros tenemos que acercarnos más al Señor. En estos tiempos es más difícil, lo sé, hay muchas cosas que despiertan nuestro interés, y a veces leer la palabra o venir y congregarte quizás no sea la primera opción. Pero mi deber esta tarde es recordarte que debería de ser tu primera opción. Porque este samaritano nos da una gran lección de que a pesar de que era un extranjero, a pesar de que era una persona que era considerada enemiga de los judíos, fue la única persona que fue agradecido y regresó donde él. Y por esa misma razón consiguió la salvación. La salvación que tú y yo hoy tenemos con la confesión de nuestros labios. No tenemos que hacer el proceso al cual ellos les mandaron, o el proceso de purificación, que si usted indaga un poquito más, es un proceso un poquito difícil. Obviamente, la palabra nos enseña y nos dice que tenía que haber derramamiento de sangre. Y pues, obviamente, eso es lo que sucedía en estos procesos de purificación. Pero nos damos cuenta que la lepra es algo que nosotros enfrentamos desde que nacemos, porque esa lepra espiritual para nosotros es el pecado. Y es difícil decirle a tus amigos que no, es difícil decirle yo ahí no me siento, yo ahí no voy, pero sí estoy seguro que Dios te devolverá doblemente tus bendiciones por esos no, porque tú reconoces, amén, regálaselo al Señor, porque tú has reconocido el valor de la sangre poderosa del Señor, así como lo hizo el samaritano, que alcanzó esa gracia, como nosotros alcanzamos la gracia por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Como lo leíamos en Hebreos, recordemos ofrecer siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, frutos del labio que confiesan su nombre. Toda la humanidad, como les decía, nos une esa enfermedad difícil que es el pecado, esa enfermedad que nos aparta, que nos aleja del Señor en vez de acercarnos. Y nosotros debemos entender que hay que reconocer, primeramente, identificar la horrible enfermedad que esto es en nosotros. También debemos reconocer lo poderoso que es Jesús para nosotros como Salvador. Y por tercero, la actitud agradecida que cada día debería de crecer en nosotros por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Nosotros lo vemos acá con ellos, que el Señor era el que estaba haciendo ese gran milagro enfrente de ellos, pero fue una sola persona la que tuvo quizás el valor, la que tuvo quizás la energía
o el ánimo de poder regresarse y decirle gracias. Esa es la actitud que tú y yo deberíamos de tener por la salvación que nos ha sido dada por gracia y misericordia. Esa es la actitud, no como los otros que se fueron y quizás estaban tan emocionados de que ya habían sido sanados, porque la Biblia nos relata que en el camino sucedió todo esto y se fueron y se presentaron, pero solo uno dijo: hey, debo darle gracias a aquel que obró en mi vida, aquel que me sanó. Y ese es el que te ha sanado a ti y a mí. Es Él el que ha sanado nuestro corazón. Pero nosotros debemos de entender el valor que esto representa. Hace poco veía un video con mis hermanos. De hecho, uno de ellos me lo compartió. Y yo les he comentado que soy muy aficionado a los relojes. Me gusta mucho apreciar los relojes y aprender bastante de ellos. Cuando me manda este video, era un señor militar, ya veterano, retirado de Estados Unidos, que creo que, si no me equivoco, tenía aproximadamente 84 años. Y el señor pues tenía una colección de relojes y llega a un lugar donde se reunían bastantes aficionados a esto. Y pues se presenta el señor, llega y le dice a uno de los señores que está ahí dirigiendo, digamos, el evento, por así decirlo, y le dice: mire, yo tengo un reloj y este reloj lo compré en el año 1971, le dice. Ah, ok, le dice, ¿y cuánto te costó? Me costó $150, le dice, o 170, no recuerdo muy bien, pero tengo todo, tengo la caja, tengo los papeles, tengo el recibo de compra. Y se acerca y pues le dice: quería ver si me lo podían evaluar y ver pues cuánto vale, para tener una idea de si me sirve o mejor lo vendo. Entonces viene este señor muy emocionado y nervioso y empieza a revisar el reloj con cuidado, ¿verdad? Con guantes y todo, ya se imagina como que fuera una operación. Empieza a revisar el reloj y le dice: bueno, te agradezco mucho por haberme presentado este reloj, por habérmelo traído y darme el privilegio de poder observarlo y tenerlo en mis manos. Y le dice: pues te quería preguntar si te recuerdas cuánto te costó. Y le vuelve a decir: yo creo que entre 150 a 170. ¿A cuánto equivalía en ese entonces?, le dice. Y le dice: aproximadamente a un mes de trabajo. Entonces yo estuve trabajando obviamente en el área militar de Estados Unidos. Me retiré, dice, y pues me quise dar un regalo. Me lo compré. Para su sorpresa, cuando el señor empieza a evaluar ese reloj, empieza a verlo y todo, le dice: este reloj del 71, el modelo tal, no sé qué, el tamaño de los milímetros y todo. Y dice: pero te tengo algo que decir. Este reloj está hoy en día en las personas que se meten a internet, o las personas que compran por internet a las acciones, pues se dan cuenta de que publican muchas cosas o muchos productos. Y le dice: si tú pones ahorita esto y lo pones a vender, probablemente este reloj ahorita te cuesta de $150,000 a $170,000. Y el señor queda maravillado, casi le da un paro ahí mismo. Y se tira y se empieza a revolcar y dice: no, no puede ser, ¿cómo es posible si yo lo compré en 150, 170? Y le dice: aunque no lo creas, acá me has traído una de las mejores presentaciones de ese específico modelo y creería que por el tiempo que ha pasado, este es el mejor ejemplo que hay en el mundo. Y el señor está impresionado, no sabía ni qué hacer. Pues porque no sabía el valor de lo que tenía. Y el Señor le dice: pues solo te tengo que decir algo, no lo puedes volver a utilizar, tenés que dejarlo en la caja, guardar absolutamente todo, y tú tenés aproximadamente entre 150 y 170,000. Siendo austero, le dice, todavía puedes llegar a tener $250,000 por un reloj que te costó menos. Ese conocimiento, el cual tú y yo no tenemos a veces, o sí lo tenemos pero no lo valoramos, es lo que tenemos que valorar por medio de la salvación en nuestras vidas. Porque sí, se pagó un precio, sí, hubo un proceso, y no lo tuviste que hacer tú, pero sí nos corresponde a nosotros ser agradecidos con el Señor. Porque gracias a Él, nosotros estamos aquí hoy. Amén. Gracias a Él, no ha faltado ese pan de cada día en las mesas. Él nos ha bendecido y nos ha protegido en todo lo que cada uno de nosotros hacemos en diferentes áreas. Él ha sido fiel con nosotros. Pero no podemos valorar algo si nosotros no conocemos el verdadero valor de lo que tenemos. Y lo que tenemos nosotros es de gran valor, hermanos.
es la sangre preciosa de nuestro Señor, derramada en la cruz, para que usted y yo podamos tener esa vida eterna que solamente podemos obtener por Él. En Salmos, amén, regáleselo al Señor. En Salmos 34, del 8 a 10, el salmista nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues no falta nada a los que le temen. Dice luego: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces la pregunta es: ¿quién de los 10 leprosos eres tú? ¿Eres parte de los 9 o eres aquel que regresó a darle gracias a Dios? A veces se nos va, a veces estamos tan alegres por el tiempo, por la emoción de la bendición que hemos obtenido, y quizás lo que menos hacemos es dar gracias. Y si a mí algo me han enseñado en mi casa es que ser agradecido y ser humilde te va a abrir más puertas de lo que tú te imaginas. Y también cómo nos funciona a nosotros acá en nuestro diario vivir, también en el área espiritual es así. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, pues nosotros siempre tenemos esa bendición sobre nosotros, o la aseguramos, la afianzamos. Pero si nosotros solamente tomamos la bendición y nos largamos y se nos olvida, después vamos a tener problemas como tuvieron ellos. Nosotros debemos de saber que Él conoce nuestra condición. Y a mí eso es algo que me costaba bastante. Yo le decía, y lo he compartido un par de veces con mis amigos, que a mí, no sé, siempre yo suponía que todos sabían que yo era el hijo del pastor, pero muchas veces, yo les soy bien honesto, yo no parecía un hijo de pastor. Y pues a mí me daba pena tal vez decirle: hey, vamos a la iglesia, hey, vamos a no sé dónde, porque yo sabía que pues si yo era loco, el otro era más loco todavía. Y me daba pena, o me daba miedo que, ay, no, me van a juzgar o algo. Pero al Señor tú puedes venir sucio, tú puedes venir con esa lepra y Él te va a limpiar, Él te va a sanar de tus heridas. Amén. Pero también nos corresponde a nosotros no solamente ser agradecidos, sino también compartir el Evangelio. Porque de nada nos sirve tener todo ese conocimiento para uno, si no lo compartimos. Ayer tuvimos el privilegio de almorzar con los Christian Bikers. Ustedes saben de que pues hubo un problema, lastimosamente, en la carretera de Los Chorros, y pues teníamos planeado salir o queríamos dar la vuelta, pero se nos complicó, el tráfico estaba difícil, y entonces para evitar y pues tener precaución, mejor decidimos quedarnos acá. Y estuvimos con varios pastores y algunos del club, y estuvimos compartiendo. Y si hubo algo que a mí me encantó de ese almuerzo que tuvimos, era de que estábamos tranquilos, en paz, todos estamos en sintonía. Y esa sintonía es la que tú y yo tenemos que buscar tener con el Señor. Pero no la vamos a encontrar con esa insensibilidad que provoca el pecado en nosotros, sino que la vamos a encontrar con esa sensibilidad que tú y yo tenemos por medio de la palabra del Señor y por la sangre que nos hizo libres. Nosotros debemos de saber de que somos imperfectos, de que cometemos errores. Como le decía, muchos de nosotros admiramos a muchas personas y los tenemos en algunos pedestales. Pero yo le digo esta tarde, baje esa persona del pedestal y póngala en el suelo igual que usted. Esa persona, al igual que usted, tiene necesidad de Dios. También los que están en la calle, también aquellos que no tienen que comer, quizás no solamente necesitan algo físico, sino que necesitan algo espiritual, que es la palabra de Dios. Necesitan esa agua de la cual nunca van a volver a tener sed si beben. Pero nos corresponde a nosotros ser agradecidos y también compartir esto con ellos. Seamos como el samaritano y alabemos a Dios a grandes voces. Seamos como aquel que regresó a dar gracias al que le había hecho su milagro de sanación. En estos pocos minutos que me quedan, solo quiero enfatizar en estos 4 puntos. El primero de ellos es el poder de la fe. El segundo es la importancia de la gratitud que debe de existir en nosotros. El tercero es el papel de la humildad. Y el cuarto es la salvación que va más allá de lo físico. Porque aunque el milagro de la sanación fue evidente, Jesús enfatiza que la fe de este hombre le ha otorgado algo aún más valioso,
que es la salvación por la fe. La salvación, la fe, cuando es genuina, no solamente trae cambios visibles a nuestra vida, sino que también transforma de manera interna que se extiende a la eternidad. Entonces nosotros no podemos seguir comportándonos de la misma manera, no podemos seguir hablando de la misma manera o haciendo las cosas que hacíamos antes. Tenemos que ser como ese samaritano, humillarnos, postrarnos ante Dios, pedirle perdón y también darle gracias. Porque si estamos acá, hermano y hermana, es porque Él nos ha permitido estar acá con vida. A veces nosotros no damos gracias por la protección que Dios nos da y no nos damos ni cuenta de cuántas veces nos ha salvado de accidentes, de caídas quizás. Aquellos que andan en motocicleta, es bien difícil y es muy común. Y nosotros que andamos en esa misma pila, solemos decir que siempre hay dos tipos de motociclista: el que ya se cayó y el que se va a caer. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y lo que menos hacemos es agradecerle al Señor, primero, por un nuevo día de vida. Segundo, darle gracias por su misericordia, porque gracias a su misericordia usted y yo estamos un día más con Él. Y tercero, por la protección que Él nos brinda. A veces nosotros pasamos todo por alto, pero es porque tenemos esa insensibilidad dentro de nosotros que la provoca el pecado. Y la única manera de cortar ese pecado de raíz es si tú y yo nos regresamos a donde Él y reconocemos ser como el samaritano, que a pesar que quizás éramos enemigos, a pesar de que quizás no éramos iguales, teníamos diferentes prácticas, diferentes creencias, tú y yo tenemos el mismo Dios y Él no nos va a dejar solos nunca. Amén. Rápidamente quiero pasar al Salmo 103, que nos dice en el versículo 1, y si gusta se lo leo para que no lo busque. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Acá leemos algo tan bonito y usted puede darse cuenta que es Él quien perdona nuestras iniquidades. Entonces, usted tal vez me diga: Leví, pues yo quizás estoy sucio, yo quizás tengo lepra y tengo mucha lepra, o tengo una enfermedad peor aún. No hay nada imposible para Dios. No hay una enfermedad que sea imposible para Dios. No hay una herida que Dios no pueda sanar. Pero tienes que meterte al proceso. Tienes que humillarte ante Él para que Él pueda sanarte. No va a ser así simplemente por un arte de magia, sino que tú tienes que acercarte a Él, recordando que Él es quien perdona nuestras iniquidades. No importa si viniste todo sucio, todo polvoso, todo lodoso, el Señor se glorifica en ti, obra en ti y te va a dejar sano, como dejó al samaritano. Y por último, para ir cerrando, mis amables hermanos, solamente recordar que el cristiano, a diferencia de aquel que no es cristiano, peca porque decide desobedecer a su Creador. Nosotros que estuvimos en Nueva York hace un par de días, 2 semanas si no me equivoco, recuerdo que estábamos hablando ahí y uno de los hermanos pues hizo una broma y decía: no hombre, es que si pecar se puede, dice, si pecar siempre se puede, aunque sea cristiano. El problema es que pecar ya no es lo mismo, dice, porque uno ya no peca a gusto, ya uno anda ahí temeroso: uy, me va a pasar la factura el Señor. Y quizás en el momento fue lo que menos pensaste, pero siempre hay una repercusión. Y nosotros debemos de recordar esto, que nosotros como cristianos, cuando pecamos es porque estamos decidiendo desobedecer al Señor o a nuestro Creador. ¿Y cómo puedo yo evitar esto? Pues obviamente acercándome más a Él, acercándome más a su palabra, congregándome. Hay muchas personas que quizás quisieran estar aquí congregados y no pueden. Y quizás nosotros lo pasamos por alto a veces. Personas que están en un hospital, en una cama, en una casa, que no se pueden ni levantar o hacer sus cosas por medio de ellos mismos, y que quisieran y dieran lo que fuese por estar acá, y nosotros que tenemos la oportunidad, lo que menos hacemos es venir alegres, venir agradecidos.
teniendo la oportunidad de poder caminar, teniendo la oportunidad de tener salud, de tener nuestra familia, lo que menos hacemos es darle gracias a aquel que ha obrado en nuestra vida. Debemos de recordar ser como el samaritano, que a pesar de que la lepra los unía, el Señor los separó, porque el Señor lo hizo sanar. El Señor lo hizo sanar, y no solamente una sanación física como la que tal vez tú o yo andemos buscando, sino también una sanidad espiritual. Una sanidad de ese corazón endurecido, como quizás pude haber sido yo en algún momento. Que a mí nada me movía, que a mí nada me afectaba, porque estás tan lleno, estás tan insensible de esa lepra que provoca el pecado dentro de ti, que simplemente te da igual. Pero cuando tú te acercas al Señor, Él te lava, Él te purifica y Él te sensibiliza para que tú puedas hacer su obra también. No solamente quedándote con el mensaje, sino que compartiéndolo. Estar acá es un privilegio. Estar hablando con usted ahorita para mí es un privilegio. Que usted me esté escuchando, pudiendo compartir un mensaje, es un privilegio. Y el Señor tendrá muchas más bendiciones más adelante. Pero si yo quiero esas bendiciones en mi vida, yo debo de reconocer que debo de ser agradecido con el Señor, porque fue Él el que obró en su vida como en la mía. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar al Señor esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento de meditación que hemos tenido, Señor. Gracias porque hemos aprendido que hay una enfermedad que nos une, Señor, y es la enfermedad del pecado. Así como los 10 leprosos, Señor, que quizás 9 de ellos eran de una nacionalidad, otro era de una, pero la misma enfermedad los unió. Y nosotros estamos aquí reunidos, Señor, porque no somos perfectos, porque somos pecadores, porque tenemos fallas, tenemos cosas que tenemos que mejorar, Señor. Pero esta tarde queremos que seas tú, Señor, obrando en nosotros, lavando nuestro corazón, rompiendo esa piedra del corazón de aquel que se ha endurecido, aquel que se ha secado, Señor. Que seas tú, Señor, renovando sus fuerzas, sus energías. Que seas tú, Señor, dando esas ganas de vivir. Te pedimos por aquellos que han considerado cosas difíciles, como puede ser el suicidio, aquellos que han pensado hasta esos extremos, Señor. Que seas tú esta tarde recordándoles que no están solos, que tú estás desde arriba, Señor, viéndoles, protegiéndoles, y que nunca te has ido, y que tú puedes sanar esas heridas, que tú puedes sanar esa enfermedad, tú puedes sanar esa lepra espiritual que en nosotros mora a causa del pecado. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú con aquellos jóvenes o señoritas que atraviesan momentos difíciles, momentos de incertidumbre, aquellos que todavía no saben qué estudiar, aquellos que quizás ya están estudiando y quizás andan tambaleando. Que seas tú, Señor, dando esas fuerzas, que seas tú, Señor, dando esa sabiduría para tomar decisiones buenas y no decisiones de las cuales nos vayamos a arrepentir después. Te damos gracias, Padre, porque esta tarde hemos aprendido que tú conoces nuestra condición, que tú sabes que somos imperfectos, que tú sabes que somos de barro, Señor, pero reconocemos que tenemos un Dios todopoderoso para el cual nada de nada es imposible, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento queremos dejar la invitación para aquellos que quieren ser sanos de esa lepra espiritual, aquellos que nunca han experimentado qué es que el Señor te sane, que el Señor te cure esas heridas, las cuales no te las va a poder curar nada más que Él. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, te invito esta tarde a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le damos un fuertísimo aplauso a aquellos que han tomado esa importante decisión de ser lavados y de ser sanados.